Nosotros lo que hacemos es descubrir qué tiene esta persona, qué está detrás de él, dónde está el mejor match, con qué tipo de personas puede trabajar mejor. ¿Cómo está en eso? ¿Cuál es la salsa secreta? En el camino descubrimos, ese fue el secreto. Está implícito que hay personas malas y personas buenas, y no es verdad. Lo que tienes que hacer es descubrir. Si yo a la persona le doy otro contexto, le doy otro tipo de herramientas, yo puedo tener cosas maravillosas. Como por ejemplo, y puedes descubrir muchas facetas tuyas. Y hay multinacionales en el mundo con este tipo de trabajo que tienen cosas. Te puedo hacer una historia. Para que todos funcionemos en esta vida, alguien debe confiar en nosotros. Alguien tiene que decirnos que sí puedes, ¿no es cierto? Alguien tiene que haber. ¿Quién fue esta persona tal vez en tu vida? Si me permites agregar algo a esta pregunta, si pudieses borrar un día de tu vida, ¿cuál sería? Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Sapiens 360. Bacán, Javier, gracias la invitación. Con mucho gusto a poder conversar este espacio tan bonito que has creado. Chévere, muchas gracias. Cristian, una de las preguntas con las que trato de comenzar el podcast es: ¿cuál es tu contexto? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida para que llegues a ser la persona que eres actualmente? Buenísima observación. Creo que siempre ocurre en las personas que hay como una historia de vida detrás que no queremos ver. Yo tengo la mía, desde luego. Y es súper facilito. Vamos a hablar te voy a hacer un resumen bastante práctico de qué hay detrás. Mi familia es una familia de emprendedores, desde mi abuelita en realidad. Y en la época de universidad yo pasé escasez porque este grupo de hermanos emprendedores se separaron. Y eso me trajo a mí escasez, me fui a la universidad pública, yo vivía como apretado y no quería, y sabía que podía cambiar mi entorno. Así que la innovación y el emprendimiento cambiaron mi entorno y logré cambiar el entorno de muchas personas también. Así que ese es mi propósito de vida en realidad, a eso me dedico todos los días, amanezco y pensando en eso. ¿Cómo dirías que la innovación y el emprendimiento cambiaron tu vida? ¿En qué sentido? Porque es bonito, a mí siempre me inspiraron las historias de gente que construye, gente que propone cosas imposibles, gente que propone cosas inimaginables. Hay una frase que le escuché a un colombiano que dice que no debes ser como Vicente, que le sigue a la gente. Tienes que ser tienes que ser alguien que ve cosas, lo distinto. Eso me parece bonito, me parece mágico, me parece que es la esperanza de la humanidad en realidad. Cuando alguien ve fierros botados de un lado y se le ocurre crear algo, ese es como algo que a mí me mueve, me inspira. Eso es lo que vive en mí en realidad, una llama que hay en mi corazón. Justo el punto que mencionaste de no ser como Vicente, me parece que es... Claro, el propósito también está vinculado bastante con tu rol actualmente de tu empresa. Y cuando estaba tratando de investigar tratar de descubrir cuál era la analogía ideal para centrarlos en tu empresa, recuerdo uno de los libros que ha sido de mis favoritos, de 0 a 1, de Peter Thiel. Y en este caso, cuando él hace referencia a que las empresas más exitosas, las startups más exitosas, tienen que ser totalmente disruptivas, así me pude ver cierto tipo de alineación con tu empresa. En este caso, lo que ustedes hacen es tratar de buscar concurrir al mejor talento, hasta tratar de buscar a esas personas que son, no sé, distintas. Sí, a ver, para que no sea un mensaje trillado, y ya que estamos en este bonito espacio de conversación, esto de decir de buscar al mejor y no sé qué, es como que muy, muy repetitivo. Te puedo hacer una historia, Claro, si sí, quieres, sí, así no hay rápida, problema. ¿ya? Le debemos un estilo cultural empresarial, le debemos a Frederick Taylor, se llama. Este señor que hizo como un análisis matemático de la capacidad de las personas. Y esa fue la herramienta que funcionó en los años 20 hasta ahora, en realidad, en algunas empresas.
que quiere decir que la forma de cómo buscar que tú tengas un alto desempeño es calculando tus tiempos de descanso, la actividad que realizas, es decir, como una maquinita, ¿no es cierto? Pero esa era la herramienta que había. O sea, Frederick Taylor, no sé, por bien hacer, en realidad él lo que hizo es como este análisis matemático. Y luego comienza como a pasar el tiempo, y en los años 70 en California es donde ya comienzan a descubrir que las personas podemos tener un desempeño 50x, 100x a lo que Frederick Taylor proponía. Para quienes no estén familiarizados con lo de 100x, es 100 veces más que lo que podría hacer una persona en una línea de fábrica o algo así. Así que esto, y precisamente quienes estuvieron como en este boom del cambio, del análisis del talento dentro de las empresas, fue justamente algunos psicólogos. Se me va el nombre, Robert Thorndike, creo que es uno de ellos, que justamente se dedicó a la psicometría, más otros, ¿no? que son todos los que estuvieron en este boom de California. En resumen, si yo a la persona le doy otro contexto, le doy otro tipo de herramientas, yo puedo tener cosas maravillosas, como por ejemplo innovar. Pero todavía tenemos empresas hasta ahora que son más taylorianas que otras, ¿no? Entonces, así que eso es algo importante de cambiar. Hay muchos libros, como el libro que tú has leído, La Quinta Disciplina, que salió ya hace algunos años, en el que te dice, te explica esto, cómo las personas pueden cambiar dentro de una organización, cómo debe ser el estilo de liderazgo de una organización, y descubrir que detrás de las personas, detrás de un trabajo coordinado en equipo, en medios de aprendizaje, tú puedes comenzar a ver cosas increíbles. Y hay multinacionales en el mundo con este tipo de trabajo que tienen cosas fantásticas para quedarse con la boca abierta. Así que eso es algo que yo promuevo y que promueve, la empresa donde yo trabajo, en el que busquemos más bien entonces el mejor fit, el mejor match o el mejor ajuste de la persona contra la actividad que va a realizar. Así que, como ves, nosotros no somos muy de decir selección de personal, porque selección de personal está implícito que hay personas malas y personas buenas, y no es verdad. Todos tenemos algo bueno. Lo que tienes que hacer es descubrir cuáles de esas características, ¿no? Tú me hablabas de tus habilidades de comunicación o de tus intereses. Entonces todos tenemos una característica particular. Hay que descubrirla. Y eso sí hace Coder. Nosotros lo que hacemos es descubrir qué tiene esta persona, qué está detrás de él, dónde está el mejor match, dónde esta persona puede tener un mejor ajuste, con qué tipo de personas puede trabajar mejor. Así que esa es un poco la reseña. Quiero robarles 30 segundos de su tiempo con dos cosas. En primer lugar, quería agradecerles por estar escuchando este podcast y más aún las ideas de nuestros invitados. Y en segundo lugar, quería pedirles un favor gigante, y es que significaría un montón para mí y para este podcast sobre todo, si pudiesen, en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando, suscribirse y darle like a este episodio. Muchísimas gracias y bueno, volvamos a escuchar a nuestro invitado. Chévere. Pero ¿cómo hacen eso? ¿Cuál es la salsa secreta? No sé si nos puedes decir un poco más de eso. ¿Cómo hacen para descubrir, en este caso, un match entre lo que requiere la empresa y lo que tiene la persona? Las habilidades de la persona. Yo me dediqué a hacer psicometría en mis tiempos cuando inicié. Nada más aburrido que hacer psicometría. Pero yo lo hacía porque quería justamente innovar, quería descubrir cómo medir a las personas. Así que en el camino descubrimos los marcos teóricos de personalidad. Ese fue el secreto. Es decir, ya habían personas, hubieron científicos que le dedicaron muchos años de su vida, y no solamente uno, sino varios que robustecieron los marcos de personalidad. Tipología, perdón, se me iba la palabra. Tipologías de personalidad. Así que no había que descubrir el agua tibia.
ya la rueda estaba inventada. Y los marcos perdón, se me va otra vez. La tipología de personalidad es muy clara, es robusta, hay mucha ciencia, hay mucha investigación, mucha comprobación detrás de eso. Así que nosotros escogimos uno de estas tipologías de personalidad que se llama DISC y le sacamos el jugo. O sea, le destripamos, nos leímos todos los tomos alrededor de esto, vimos todos los trabajos que se hicieron anteriormente. Las empresas fuera de Latinoamérica que construyeron sus productos montados en esta teoría, y eso nos ayudó hartísimo. Eso nos ayudó a que podamos de forma simple clasificar a las personas, simple y científica, de tal forma que a nosotros no nos dé temor en afirmar algo, ¿no? Decir, oye, si yo digo que tú eres del tipo de personalidad D, es porque mi test lo dice. Y atrás de mi test hay mucha investigación. Así que de esa forma nosotros explicamos facilito qué pasa con una persona y cuáles son sus tendencias. Chévere. En este caso tengo dos preguntas. ¿Qué significan los elementos que componen DISC? Y la segunda es, ¿puede que también los resultados de una persona dependan del contexto? En este caso, se me ocurre que, por ejemplo, puedo ser, por ejemplo, yo más extrovertido con cierto tipo de personas y en cierto tipo de circunstancias que en otros. Por ejemplo, siento que soy un poco más introvertido cuando hay demasiada gente. ¿Puede que sea así? Sí, sí, definitivamente. O sea, todos tenemos todo de todo. Algún rato somos impulsivos, otro rato somos más dominantes, otro rato somos más tímidos. Todos tenemos todo de muchas características. Y sin duda todos somos distintos, ¿no? Si bien es cierto hay una tipología, todos somos distintos. Entonces eso sí es algo maravilloso de la humanidad. Pero la ciencia descubre que sí puedes caer en una tendencia. O sea, si bien es cierto, tú puedes tener muchas características de personalidad y tú dices, y puedes descubrir muchas facetas tuyas, siempre va a haber una tendencia que te marque. Y eso es lo que nosotros afirmamos con nuestro modelo. Entonces yo te digo, ¿sabes qué, Javier? Tú creo que eres más de la tendencia IS. Y a pesar de que puedes tener un montón de facetas, siempre va a haber como tendencia, preferencia hacia irte naturalmente hacia este camino. Entonces eso es lo que pasa con la teoría. ¿Los resultados de una persona cambian conforme esta persona va madurando, creciendo? ¿O ya es algo fijo? Hay bastante movilidad en la adolescencia. Hasta los 20, 21, 22 años vemos bastante movilidad. Así que si tú aplicaste a los 14 años, a los 15 cambió, a los 16 cambió, a los 18 vuelve a cambiar. Sí existe bastante movilidad. Por eso los test de personalidad en adolescentes no existen muchos o son muy especializados. Y lo que existe en adolescentes son inventarios de preferencias. ¿Cuáles son tus preferencias? Y eso sí podemos comenzar a ver ya en los adolescentes, que comienza a marcar una preferencia, pero no puedo ver todavía su personalidad con mucha robustez. Entonces ya a partir de los 25 años en adelante ya vas a ver que está como marcada tu personalidad. Ya tu tendencia dice, sí, este es extrovertido, este es introvertido, este es arriesgado, este es aversivo a las aventuras, y ya está, ¿no? Entonces casi te persigue. ¿Puede haber cambios? Claro que sí. Claro que sí. Ya depende de muchas cosas. Pero ya normalmente en la adultez ya tienes como más rígido tu personalidad. Bueno, rígido está fea la palabra. Como más marcado, creo que es la palabra correcta. Claro. Lo que ahorita se me ocurre con lo mencionaste, esa parte de cambios, es cuando hay una persona que puede que tenga cierto tipo de tendencia, no sé, ¿cómo se le dice a las personas que son tipo asesinos seriales? No sé, algún tipo de psicosis. Sí, o las personas que tienen personalidades múltiples, bipolaridad, ¿pueden que cambien también los resultados o no? A ver, lindísimo el tema. No soy psicólogo clínico, no me metí allá, me encanta, leo bastante al respecto, pero no me siento con la autoridad para responderte esa pregunta. Porque de hecho, la teoría sobre la que basamos nuestra herramienta se llama Emotions of Normal People, es decir, la conducta en las personas normales. Es decir, cómo esta teoría logra encasillar a los comportamientos de las personas que se desenvuelven en un contexto social normal. Pero si hacemos un análisis de otro tipo, o sea, incluimos dentro de esto a más personas,
vas a ver que se amplía el marco. Y hay, ¿no? Hay tipologías de personalidad que logran abarcar ya este tipo de cosas, pero ya es mucho más complejo. Claro. Lo que tú dices, bipolaridad. ¿Cómo una tipología va a atrapar eso? Existe, claro que existe, pero ya descubrir qué hay detrás de eso es otro universo que no hemos llegado allá. Chévere. ¿Cómo se te ocurrió la idea de Kudert? ¿La fundaste tú con algunas personas también? ¿Cómo fue? Como te digo, a mí me gusta innovar. Eso realmente me mueve, siempre me ha movido. Construir algo es algo que siempre está en mi cabeza desde jovencito, ¿no? Desde adolescente en realidad. Así que no es que yo a los 15 años dije esto quiero hacer, no, yo fui descubriendo en el camino, a mí me gustaba mucho los estudios de psicología, en algún momento yo quise hacerme psicólogo clínico, pero aquí una anécdota interesante. Yo vengo de una casa con un papá estricto, un papá de como eran los papás de antes, ¿no? Más estrictos, más de verte más formal en tu vestimenta, en tu comportamiento, en todo, y también en tus estudios. Entonces, lo que los papás querían que estudiemos en esos años era ingeniería. O sea, tienes que hacerte ingeniero, abogado, doctor, eso es lo correcto. Si estudias algo que está fuera de eso, pues no sé, te va a ir mal en la vida, ¿ya? Así que finalmente mi papá me decía que una ingeniería es bueno, y yo me atrasé a inscribirme a la carrera que yo quería, que es psicología, y logré, y dije voy a darle satisfacción a mi papá, ya él quiere que estudie informática, y me metí a un curso de informática. Y ahí descubrí yo mis habilidades que no sabía que las tenía. Entonces, yo descubro que termino siendo bueno en programación de sistemas, se llamaba en ese entonces, ahora le dicen, no, desarrollo, no sé, desarrollo de tecnología. Yo vengo de una carrera social, o sea, yo me gradué en sociales en el bachillerato, y me fui, y yo tenía amigos míos que venían de físicos matemáticos. Recuerdo claramente que había una chica del Manuela Cañizares que era abanderada de físico-matemáticas. Buenísima, una bala en matemáticas, todo lo que le pedías. Y un día sentí que yo comenzaba a solucionar más rápido que ella. Y yo no sabía por qué. Yo dije, o ella me está dando, no sé qué pasa, ¿por qué ella me está dando este chance? Después ya me di cuenta que yo estaba solucionando más rápido que ella. Ahí surge la inquietud. ¿Por qué yo estoy pudiendo, no? Entonces, las habilidades de las personas no son rígidas, no son cuadráticas. Las personas tenemos un montón de factores para que se cumpla una habilidad. Entonces, hay un montón de recursos que suman a una habilidad. Esa tuve yo. Me desvié de la pregunta. Creo que lo que me decías es ¿cómo llego? ¿No es cierto? Entonces sí, estoy yendo bien. Entonces yo descubro esta habilidad. Me gusta la tecnología, me encanta. Desde ese descubrimiento que tuve hasta hoy, yo ya no abandoné nunca más la tecnología. Pero abandoné la carrera, me quedé 3 años estudiando. Abandoné la carrera porque no era lo mío y me fui a estudiar psicología. Cuando yo me voy a trabajar ya en mi primer trabajo de psicología industrial, entonces aplicando pruebas psicológicas, las pruebas se aplicaban en papel y lápiz, y como yo ya aprendí a automatizar, yo ya aprendí a programar, me parecía inconcebible que se esté aplicando en papel y lápiz. Pero un poco en mi mente inquieta, en mi mente ingenua, en mi mente inocente, ¿ya? Yo no estaba pensando en que quiero innovar, yo estaba pensando en que no está bien, o sea, hagamos algo. Así que yo cogí una hojita electrónica y me metí a la parte de programación de la hojita electrónica, que es el Visual Basic para Excel, y comencé ya a ponerle bonito, ¿no? Entonces puse una pantallita, le conecté en red, antes no había internet tanto como hoy,
Entonces le conectabas en red a las computadoras, así que las personas ya no tenían que aplicar en papel y lápiz, llegaban a un computador donde yo había implementado ya la pruebita, entonces la persona solo daba en el computador, y yo automáticamente en mi computadora tenía los reportes. Así que la anécdota aquí es que me llamaban a mí a pedirme los reportes y yo les llevaba los reportes. Pero claro, ellos estaban como ahí, ¿no? O sea, sin saber qué reporte me estás trayendo. Y dice, pero te estoy pidiendo de la persona de hoy, no la de ayer. No, esta es la persona de hoy. Pero si se acaba de ir, sí, se acaba de ir, aquí está el reporte, yo ya lo tengo. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿cómo lograste hacer eso? Y era un cuartito el de la aplicación de pruebas, donde te mandan cuando eres pasante ahí el escritorio el más recóndito. Ahí trabajaba yo y ahí llegaron a ver el gerente de la empresa. Llegó a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo haces? Le siento ahí, da la prueba, pone grabar y tengo el reporte en mi computadora. Eso es lo que hago. Les pareció genial, les pareció mágico. Y ahí también fui descubriendo en mi mente nuevas cosas. Dije, ¿cómo? Por eso hoy cuando hablan de agregar valor, en los libros que tú ves y no sé qué, yo lo experimenté de primera mano. Yo sé cómo agregas valor. O sea, algo cómo la gente va percibiendo esos cambios, cómo le diste una palanca para levantar una roca y la palanca que le diste agrega valor. Dices, esto funciona. Así que así llego con esta historia a este descubrimiento de unir estas habilidades que yo tenía para formar ya un productito. En este caso, tú tuviste esa suerte de probaste ingeniería informática, te gustó, eras bueno en eso, y después sí seguiste estudiando lo que te gustaba, tu pasión. Pero ¿qué pasa cuando alguien, no sé, por algún tipo de consejo, por presión incluso familiar, sigue otra cosa y sigue empecinado en eso? ¿Qué puede hacer una persona en ese tipo de casos? Complejo. Si bien es cierto, mi papá se puso como en ese plan, no fue impositivo. Él, este, él me ayudó mucho a llevarme hacia donde yo quería. Y como ya descubrió que es el camino que él quería, no era el que yo quería, él dijo, bueno, está bien, ¿dónde quieres? ¿Cómo te ayudo? Eh, y pues bueno, yo tuve esa suerte. Tal vez en otras familias no hay esa suerte. Eh, Hicimos nosotros una prueba que se llama Coder Education, que es justamente para identificar la vocación de las personas, porque a veces uno no sabe. A veces hasta adultos nos dimos cuenta. Bueno, reconozco que yo también, o sea, no es que yo hoy te cuento con mucha ligereza lo que a mí me ocurrió, pero también es hace poco que yo descubro, que digo, bueno, estas han sido mis habilidades, esto es lo que yo he tenido, este es mi potencial, esto es lo que yo puedo hacer en el mundo. Así que sí es un trabajo de descubrirse a uno mismo. ¿Qué les recomiendo a los papás que piensan así? Que les ayuden a descubrir a sus hijos, que les digan, comenzar a probar un montón de habilidades. Una de esas hay híbridos, ¿no? Como me ocurrió a mí. Entonces yo tengo una habilidad tecnológica y una habilidad psicológica. Ese es probablemente un skill escaso, poco común. Y que dices, y claro, con razón se hizo emprendedor en este tipo de empresas, porque tiene esas habilidades. Y vas a encontrar que hay gente que tiene habilidades así, híbridas, que dice, también otro es bueno para el marketing y para las matemáticas. Otro será bueno para así, o sea, comienzas a buscar y comienzas a entender hacia dónde va. No es nuevo lo que estoy diciendo, o más bien dicho, lo que estoy diciendo tiene sustento.
La educación digital ya habla de esto. Ahora ya no hay un conocimiento de una teoría, ahora hay intersección de conocimientos. Entonces tú como que unes varias cosas hasta llegar a descubrir cuál es el skill que tienes. Y por eso me dedico a esto, ¿no? A mí me gusta esta cosa. Porque al final en las empresas, o sí, en las organizaciones, tú vas a ver que ya no es como antes, el área de marketing, el área de no sé qué. Ahora vas a descubrir que hay alguien que es de digital business, o hay alguien que es de UX, y son habilidades especiales. El de UX tiene que ser un poquito más entre que extrovertido, pero también debe tener capacidad de análisis. Eso es también un poco común. Entonces, hasta descubrir esa persona que tiene esas habilidades. O que tienen vocación hacia la gente, ¿no? Porque hay personas que de pronto son muy buenos developers, pero no necesariamente tienen conexión con la gente porque son introvertidos. Muchos de ellos por eso se hicieron developers. Pero este otro tipo de profesiones es gente que comienza a tener estos híbridos, que son como más afines hacia las personas, pero también son analíticos. Entonces eso es como que incoherente, ¿no? Como que no existe, pero hay. O sea, si comienzas a ver, descubres que hay un montón de personas con esas habilidades. Así que hay que descubrir, hay que comenzar a descubrirse a las personas. Y nosotros en CUDER decimos que la prueba tiene que convertirse como si fuera tu carnet de vacunas. O sea, no. El, tú, tú y las personas con las que te rodeas deben tener un manual de ti mismo. ¿Dónde está tu manual? Mientras en otros países más desarrollados hay cantidad de información para relacionarse con otros, nosotros todavía tenemos un tipo de relación reactivo. Entonces, la forma de que no sea reactivo es que antes de juntarme contigo, yo primero tengo que saber cuáles son tus comportamientos y viceversa, ¿no? Tú dices cómo es Cristian y algún rato esto tiene que convertirse en algo muy normal, o sea, que todo el mundo tenga su reporte y que ya sea como, sí, normal, que te diga, ¿y tú, Javier, cuáles son tus skills, cuáles son tus conductas? Y sabes, y a la gente le parezca normal, si era, ya entiendo por dónde vas. Así que esto ya ocurre, como te digo, en países más desarrollados y ese es nuestro propósito, ese es nuestro reto por acá. Mencionaste tantas cosas tan interesantes que hay varios puntos aislados por los que quiero llevar la conversación. Pero una de las partes que me pareció esencial es ese apoyo que pueden tener los padres. Y justo ¿qué será? Hace un par de días estaba viendo una entrevista de Neil deGrasse Tyson. Y él mencionaba que cuando él era pequeño, él creció en Nueva York, en el estado de Nueva York. Pero los padres de él siempre lo llevaban todos los fines de semana a conocer una profesión distinta. Y creo que ese tipo de cosas es algo que él contaba la anécdota de que una vez se fueron a la parte rural, porque Nueva York en ese entonces estaba con bastante contaminación ambiental y no se podían ver las estrellas, y él fue a uno de los observatorios afuera de la ciudad y se sorprendió y dijo que eso no puede ser posible y le llamó tanto la atención que bueno, después se volvió astrónomo. Y creo que lo que tú mencionas es súper importante, o sea, tener esa confianza de esa relación entre padres e hijos, que creo que es vital. 1000%. Hay un cambio cultural también, ¿no? Hoy es como que un poquito más flexible, no todavía como quisiéramos, pero digamos que hacia atrás era más rígido y tú ves que existen familias de médicos, familias de abogados, familias de contadores. ¿Por qué? Porque mi tía, mi abuelita y no sé qué, y eso es lo que vamos a hacer. Eh, bueno, a ratos por influencia, pero a ratos también por afinidad, ¿no? Existe ahí algo, un caso de estudio. Pero en general las personas sí tenemos. Bueno, ¿y qué pasará con la familia de contadores del que no quiere ser contador? Eso, imagínate, la tremenda bronca. Es decir, ¿cómo no te vas a hacer contador? Pero, o sea, sí hay un descubrimiento. Sí hay que trabajar en esas habilidades. Hacia atrás,
digamos que era más fácil em, tener un mundo más estandarizado con la gente. Y muchas personas todavía tienen como esa mentalidad, porque es más fácil administrar cuando estandarizo más a las personas. Entonces, estudias esta carrera, tienes que llegar a este tipo de puntajes, tienes que pasar esta prueba y esta entrevista en el trabajo y tienes que hacer estas tareas. Ese es un estándar que te ayuda a gobernar, que te ayuda a administrar. Es más fácil. Lo otro, el solo hecho de decirte, mira, solo esta pregunta es trágica en una familia que todavía tiene este tipo de pensamiento. Que a tu hijito, a tu niño, le digas, ¿qué quieres hacer? Esa pregunta ya es trágica. ¿Cómo que quiere hacer? Eso es lo que yo le diga, pues. O sea, y va creciendo. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿En qué de hecho, es lo que estoy viviendo yo ahorita en mi familia. Yo tengo un hijo de 14 y de 9. Y es trágico eso. O sea, decirle en qué tipo de colegio quisieras estar. ¿Con qué amigos? ¿Cómo quieres que sea tu dormitorio? Oye, habla serio. Cuando yo era adolescente, ya te pinto el cuarto del color que yo quiera y ahí tienes que vivir. Y estas son las cobijas y esta es tu pijama y eso es, ¿no? Eh, entonces, digamos que, en el camino de explorar es muy valioso que se vaya como consultando. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que quisieras hacer? ¿Qué tipo de afición es la que tienes? ¿En dónde quisieras disciplinarte? Eh, y eso es difícil para el que quiere estandarizar. Eso es difícil para el que quiere administrar a la gente. Porque cuando estandarizo es más fácil. Cuando no estandarizo es difícil. Tengo que pensar. Tengo que comenzar a decir, ¿y qué querrá este Javier? Chuta, ¿y qué será que le gusta? ¿Y qué decisión será que toma? Pero esa actitud, en cambio, hace que haya más desbloqueo de potencial. Porque la gente a la final, también hay riesgo de que ahí alguien se te convirtió en consentido, alguien se te convirtió, o sea, cogió el camino que no es, pero lógicamente, no es que es un mundo bonito, somos personas, pero a la final vas a tener como gente que en cambio sí permeó el mensaje y vas a tener gente que desbloqueó su potencial gracias a una mecánica de no estandarizar, de ver a cada uno distinto. Es decir, no, Javier es uno, este es otro, este es otro, este es otro, y yo no puedo tener el mismo trato con todos. No, es que todos deberían... Yo soy contrario a la educación estandarizada, de hecho, porque la educación debería ser uno por uno. No, es que el que pase esta prueba es el que... Sí, eso es estandarizar. Eso no... Tal vez por tener un margen, por tener una idea, por tener una referencia. Sí, pero que eso realmente diga lo que tú eres, eso no es así. Ya cambió y las grandes tecnológicas hacen eso con sus colaboradores. Google, Amazon y todas estas gigantes tecnológicas tienen este estilo de administración con la gente, en el que yo prefiero ver a las personas de forma única y cómo mi sistema logra administrar a las personas de forma única. ¿Tú crees que ese es un problema tal vez, no sé si solamente del Ecuador o en América Latina? En este caso tú también, tu empresa también trabaja en varios países de América Latina. Que la cuestión de títulos, pues en mi caso por ejemplo estudio economía, pero cuando veo otras carreras en otras universidades de acá, simplemente eso, economía, administración, psicología, pero son carreras que te limitan bastante, pero veo, en este caso de las tres que vi, fue en Noruega, en el Reino Unido, en España, que tienen grados, bueno, de pregrado, como se lo dice acá, que son mucho más interdisciplinarios. Veo que uno que dice gobernanza global, economía y desarrollo, es algo un poco más conjunto. ¿Crees que eso se llama un poco del también ese tipo eh, de estudios son para también tratar de desarrollar las habilidades latentes que pueden existir en una persona? Sí, sí. O sea, la educación te impulsa, te abre la mente, y la educación tiene que ayudarte a vivir la experiencia para ver dónde mismo tengo yo habilidades. La educación no te da pensamiento crítico, no te da pensamiento estratégico, porque eso lo aprendes en otro lado.
pero tiene que haber un proceso formativo para que yo pueda generar pensamiento crítico. Entonces, eh, aquí en Latinoamérica todavía los chicos escogen, el 70% de chicos escogen 5 o 6 carreras, que es medicina, derecho, marketing y finanzas, y por ahí se me está yendo un par más. Eh, el, todavía tenemos todavía no estamos en desarrollo. Eso es lo que pasa. Esa es mi conclusión, al menos mi opinión personal. Y como todavía no estamos viviendo un desarrollo en nuestros países latinos al menos, entonces funciona mucho el marketing, ¿no? O sea, lo que está posicionado en las familias y que está posicionado en tu familia y qué es lo que decía la abuelita, tienes que hacerte economista, eso tienes que hacerte. Y eso está posicionado y es difícil salir de eso, es complejo. Y el que quiere salir de eso es mal visto dentro del grupo, de la familia, en general, ¿no? Eh, Así que sí tienen que comenzar a abrirse. Sí tienen... hay una problemática de educación en Latinoamérica grave además, porque hay un gran porcentaje, no recuerdo el porcentaje, puedo decir algo impreciso, pero por ahí un 40% de chicos o más no van a la universidad ni van a ir. Así que, ¿qué va a pasar con ellos? Porque una cosa es nosotros que hemos tenido la suerte de vivir una universidad, una maestría y no sé qué, y justamente ese estándar es el que no puede dejarte como ver bien la realidad. Así que tiene que haber otras formas de descubrir las habilidades de estos otros grupos de personas. Y con lo que quería terminar es que a la final comenzar a bifurcar en las carreras es positivo, es correcto. Y siempre va a haber algo que ya es un tema que le queda al Estado, es organizar contra la demanda, ¿no? Porque de hecho, los abogados, la gente estudia derecho y hay sobre demanda, sobre oferta sería, en el que pero ¿y por qué me hicieron estudiar derecho? Sí, pero es que no había, pues. Esa es ya eh, esa es una tarea del Estado, que ellos digan, no, te recomiendo que no, porque no hay demanda. O sea, en los próximos 5 años no hay tanto trabajo para tantos abogados. Te recomiendo mejor que te hagas científico de datos. Ahí sí, necesitamos de largo. Entonces todo el mundo vaya a estudiar ciencia de datos. Alguna especialidad tendrá que haber. Puede ser que exista un científico de datos legal. Sí, 1000%. Entonces puede ser que alguien diga, ah, ya chévere, entonces sí me gusta el derecho, me apasiona esta rama de las ciencias, pero me especializo en ciencia de datos para legal. O me especializo en desarrollo en programación, en deportes. Puede existir, claro, y existe. Y eso sí, de aquí al 2030, eso sí va a escasear. Está escaseando hoy, va a escasear esta gente. Entonces cambiar, creo que ahí tenemos una misión, Javier. Tenemos que como que seguir hablando de esto eh, para que sepan que principalmente tiene que haber un cambio de nuestra mentalidad. Romper ahí algunas cosas de nuestra cultura y mejorar las cosas. Con frecuencia suelo pensar que tal vez con cierto tipo de nostalgia que en las épocas de la Ilustración, del Renacimiento, cuando tenías a personas que eran multifacéticas, en este caso Da Vinci, por ejemplo, que era un pintor que que era hasta incluso se puede decir como que diseñador industrial, que hacía varias cosas al mismo tiempo, varios avances. Era una persona científica. Incluso varios de las personas que son ilustras aquí en el país. Evidentemente igual Juan Elmera, por ejemplo, que era escritor, que era médico, era abogado, tenía varias profesiones. Eso actualmente se puede en un mundo en el que también el mercado te exige que seas especializado. Se, en el mundo actual se puede ser generalista. Hay un tema intrínseco también. Así que, por un lado,
Yo recuerdo que tuve una clase de marketing que hablamos sobre este tema en la maestría. Y claro, lo que te dice el marketing en el libro y en la clase del MBA es que escoges el segmento, descubres las necesidades de ese segmento y construyes un producto para atender las necesidades de ese segmento. Perfecto, lindo, chévere, y si lo haces funciona. Eh, pero hay gente que tiene necesidades intrínsecas. O sea, es decir, hay personas que logran cambiar las necesidades de un segmento que no sabía que tenía esas necesidades. Ejemplo, Steve Jobs, quien tú mencionas, Da Vinci, porque a nadie se le ocurrió decir, oye, yo tengo la necesidad de que hagas este tipo de cuadros. O Salvador Dalí, ¿no? El mercado está necesitando. Hay algo intrínseco que también te logra posicionar. Un poco la necedad, ¿no? De tú continuar con algo que estás viendo, con algo que estás descubriendo. A mí me gusta, no soy muy seguidor de Steve Jobs, pero me gusta algunos ejemplos porque explican súper bien. Y él hablaba que la tecnología es la extensión de los humanos. Él no estaba construyendo una computadora para un segmento y para que no sé qué y que la gente pueda estudiar mejor. Él no estaba pensando en eso. Él descubre y demostró que la tecnología es una extensión de los seres humanos, la computadora y el no sé qué, y por eso él obsesionado en que los bordes sean redondos, porque la mano si es cuadrada me lastima y tiene que ser algo que realmente continúe a mi cuerpo. Así que si ves, hay una escena, ¿no? En la película de él que se pone en la rodilla del mouse. Dice, no, si es que desde la rodilla no te funciona el mouse, no funciona. Porque tiene que ser como, tiene que continuar la ergonomía del cuerpo. Así que eso es una acción intrínseca. Entonces, yo estoy viendo algo, yo estoy mirando algo que nadie más está viendo, y lo mejor es que lo hagas. Lo mejor es que vayas adelante con lo que tú estás viendo. Hazle cuenta que esto es como un estadio de fútbol en el que cada uno tiene un puesto distinto. Quiere decir que cada uno tiene una visión distinta de lo que está ocurriendo en el campo de juego. Y todos tienen su opinión desde su mirada. Quiere decir que si yo opino desde mi puesto, es lo correcto y es lo que yo tengo que hacer. Porque yo desde aquí estoy viendo que el arquero tiene que darse 2 pasos para atrás. Y si no me hacen caso, le van a meter gol. Y efectivamente tú estabas viendo eso porque solo desde tu puesto se puede ver eso. Eso es lo que ocurre en la vida en general. Entonces tú, con todo lo que te pasó desde niño y tus estudios de economía y no sé qué, y tu curiosidad y todo el miles de variables que han ocurrido en tu vida, hacen que tú estés viendo algo único. Como Da Vinci, como mencionaste a Juan Lumera, como Steve Jobs y como todos estos personajes. Lo bueno es que copiemos que ellos vieron algo y continuaron. Lo que no es bueno es que les copies a ellos. Eso no es bueno. Porque Da Vinci es Da Vinci. Ya descubrió probablemente un género, un estilo de arte. Eh, pero perseguirle a alguien que tiene como cualidades únicas, eso no está bien. Me ocurre bastante en el emprendimiento porque siempre cuando los emprendedores estamos en una fase como muy básica, siempre queremos parecernos de Steve Jobs. No, es que yo quiero ser como él. ¿Por qué? No es que voy a ser el próximo Mark Zuckerberg. Y eso es incorrecto, porque hay 200 tipologías de emprendedores. Entonces, para que tú digas, ese es el que quiero seguir. ¿Qué pasa? Y los ejemplos, claro, que me estamos mencionando ahorita, estamos viendo las cosas en retrospectiva. Se puede decir, perfecto, Da Vinci fue X persona, tuvo cierto tipo de cualidades y podemos ver la persona en la que se convirtió. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no es tan común? Y esto lo menciono porque vi hace varias semanas, vi un estudio en la que le enviaron un currículum a varios reclutadores y les decía, esa persona es demasiado errática.
no, esta persona veo que tiene cierto tipo de habilidad en una X cosa, pero después se cambió a esta otra cosa, no lo voy a contratar. Y llevaron a 6 reclutadores, los 6 dijeron que no. Era un currículum anónimo. Después de que dicen que no, toman la decisión final, ven el nombre y vieron que era Leonardo da Vinci. Claro, Da Vinci, sí. ¿Cómo se pueden las empresas, y en este caso ustedes, cómo ven ese tipo de talentos que quizá otras personas no lo ven? Excelente tu pregunta. A ver, digamos que las personas tenemos sesgo humano. Y nuestro sesgo humano es el que nos hace discriminar un currículum por alguna característica, ¿no es cierto? Así que la primera pregunta sería, entonces, ¿es el currículum el vehículo correcto para yo tomar una decisión? Ya no. Ya hay una tendencia en el mundo y yo soy un adherente más a esta tendencia en el que el currículum ya tiene que morir. Ya no es lo que tú representas. Porque un buen currículum lo que dice es que eres bueno para hacer currículums o tuviste un buen asesor que te ayuda a hacer un currículum. Eso es lo que dice un currículum. ¿Y con qué reemplazo? Con un medio que diga, que demuestre tus habilidades. Entonces ahí viene un tema complejo. Porque ¿quién está, cómo estamos descubriendo las habilidades de las personas? ¿Quién está haciendo esto? Porque y esto es algo que sí es mi historia de vida. Me voy al inicio de la entrevista donde tú me preguntabas, bueno, ¿contra qué conectas? Porque mi historia de vida es cómo la empresa sabe mis destrezas, lo que yo tengo, mis pasiones, mis emociones, mis destrezas cuando yo me meto con una computadora. ¿Cómo sabe? No sabe. Después me di cuenta que ese es el problema del mercado laboral. Esto que era mi problema, era el problema del mercado laboral. ¿Cómo esa empresa me discriminó? Si nunca comprobaron en lo que yo soy hábil, nunca me vieron. Yo tengo una cosa, ¿verdad? Porque estoy metido ya en otro proyecto y que me mata, me encanta, que es validar los digital skills. Entonces, yo descubro en mi trabajo de investigación que ya existe una industria que hizo bien las tareas. Y esa industria es el fútbol. Tiene su lógica, porque no es lo mismo una empresa como un banco que tiene 3.000 empleados, 4.000, 5.000 empleados, versus un equipo de fútbol que depende de sus 11 o 22 jugadores. Entonces, lógicamente, tengo más inversión porque de esos personajes dependo yo. Pero aún así, yo creo que debemos copiar lo que hace el fútbol. Lo que quiero decir es que tiene más inversión, ¿no? Pero ellos hacen bien las tareas. Si es que ellos no harían lo que hicieron, no hubiesen descubierto un Messi, no hubiesen descubierto un Ronaldinho, no se hubiese descubierto cantidad de jugadores que en la vida hubiese llegado. Si tuvieras poca visión y la apuestas menos, nunca llegarías al equipo, al Newell's, donde estaba Messi. Además era chiquito. Y si yo tengo poca visión, yo no quiero un chiquito, yo quiero jugadores grandes, fuertes y además que vengan de la escuela de fútbol del Real Madrid. Eso es lo que yo quiero. Así que ya existe una industria que hace bien las cosas, que se fija en sus habilidades y no me importa su tamaño, su condición, no me importa nada. Y además en deportes lo que debería importar es el tamaño, pero es lo que menos les importó, ¿no? O sea, al inicio, digamos, o sea, tal vez después quiero corregir algo, sí, pero al inicio no me importa que sea chiquitito, yo lo que quiero es descubrir. Y lógicamente, como este es mi trabajo, yo me dedico a hacer mucha investigación y la máquina de evaluación que tiene los grandes equipos de fútbol, al menos, ni siquiera los grandes, aquí nomás del Independiente del Valle deberías invitarle a Michel Deller para que él te cuente el proceso que tiene el Independiente del Valle, que es superior hacia otros equipos. Me enteré recién de este dato. Y le apuesta mucho. Entonces él pone a jugar a 24 chicos e invierte dinero para tenerles viviendo ahí en unas casitas
A la final son dos los que se quedan, pero la inversión vale la pena porque yo descubro entonces a dos jugadores buenos. Yo creo que a esto tiene que llegar las empresas. No tengo temor de decirlo. Yo creo que ese es el futuro. Probablemente ahí lo que vamos, y por eso me gusta mi carrera de emprendimiento, porque hay que emprender entonces una máquina que me logre replicar lo que está haciendo la industria del fútbol sin que tenga que invertir de pronto una millonada. O si invierto una millonada, tengo que demostrar que estoy captando los mejores talentos y ya no me estoy fijando en el currículum. Ya no me importa ni el colegio, ni la universidad, ni el barrio, ni de dónde trabajó. Lo que me importa es sus destrezas, qué sabe hacer, qué tan apasionado es por algo, qué tan bueno es para llevarme de un punto A a un punto B en tal materia. Claro, ahora que lo mencionas tiene bastante sentido. Es una inversión que hacen en pequeños jugadores, bueno, una gran inversión que hacen en pocas personas, claro. Pero mira otra cosa, súper importante. Yo me dedico al talento, así que no, mi cabeza está con el hámster ahí todo el tiempo, ¿no? Algo que, a propósito del fútbol, algo que pasó además con el fútbol, es que quien hace esa inversión, quien tiene esa visión, son los grandes equipos de afuera. Y lo que logran es encontrar talento, pero lo que hacen es desinflar estas localidades y se llevan a lo mejor. Eh, Eso ya está ocurriendo también por ejemplo, en profesionales de tecnología. ¿Por qué? Porque las empresas de afuera tienen mejor visión, tienen mejor herramienta, tienen más apuesta, más inversión, dicho de otra forma, y ellos logran descubrir más rápido los que tienen mejores habilidades. Así que también están desinflando el talento de aquí de Latinoamérica. Eso, que es una buena noticia para quienes se van. Está bien que nuestros jugadores que han vivido en la pobreza y salen, está bien, pero desinflo yo la oportunidad de que yo localmente pueda hacer algo. Entonces hay un montón de retos que nos quedan por delante. Y lo que te digo ya está ocurriendo, no me estoy inventando ni va a pasar en el 2030, ya está pasando. Hay un montón de developers que están yéndose a trabajar en empresas en Estados Unidos eh, sin irse de su casa, es más, porque ahora pueden trabajar remotamente. Y ahí tenemos grandes retos. Por eso estoy dedicado yo a esta industria del HR Tech, porque me encanta los desafíos que tenemos para adelante. ¿Puede existir la situación en la que una empresa vea un talento en ti que tú no ves? Y en el caso, por ejemplo, se me viene a la mente lo que dijiste de Messi. Capaz del inicio ni él tenía la idea de que él se podía convertir en el éxito que es actualmente. Pero alguien, el reclutador, vio en Messi algo, un talento que quizá él no tenía ni idea. Todos los días, todos los días. Siempre va a haber alguien. No se me viene ahora, pero ya se me va a venir de ejemplos de personas que les dijeron, tú haz esto, dedícate a esto. Le hizo caso a esa persona que estaba viendo y, y le fue bien y fue un éxito. Ya se me va a venir a la mente, ¿no? Pero hay ejemplos de cantantes con lo que ha pasado esto que tú dices. En las empresas pasan todos los días. Oye, ¿por qué mejor te vemos? Que tú tienes aptitudes para convertirte en jefe de operaciones y antes era jefe de marketing y se va como jefe de operaciones y le va excelente. Dice, pucha, aquí despuntó esta persona. Sí, porque hay gente que mira, hay gente que está viendo el partido. Hay, yo tengo muy buenos colegas, muy buenos amigos de recursos humanos que son muy hábiles para esto. Un ojo de águila para decir, oye, yo creo que este tiene que irse para acá, este creo que no, este primero. O sea, para eso hay esta bonita carrera de recursos humanos. Así que, sin duda, eso pasa, Javier. ¿Quién fue esa persona tal vez en tu vida que quizá en algún momento tú no tenías tanta, no sé, no tenías idea de la persona que te convertirías? ¿Quién fue esa primera persona que confió en ti? Yo creo que en mi carrera profesional de emprendimiento me autoconstruí y yo lo que tengo es inspiraciones. Te contaba que una emprendedora que estuvo en nuestra familia fue nuestra abuela.
Creo que es una bonita historia además, porque ella, si quieres te la cuento. Claro, sí. Ya, muy bien. Eh, ella no tuvo estudios formales, vivió una época de un machismo terrible, eh, era bajita eh, y tenía 6 hijos. Entonces, el, en ese entorno adverso, en ese entorno que solamente tienes cosas en contra, ella emprendió. Hay una... Y formaron una empresa que hasta ahora existe por ahí un par de locales que se llama Incafreno, muchas personas llegaron a conocer porque, porque fue como locales referentes de repuestos para autos, pero ella empezó desde cero. Mi papá, mis tíos cuentan que ella ponía aceite a los carros. Y dice, pero mi mamá era chiquita, por eso mencionaba lo que era pequeña, porque ella era pequeñita y se subía a los carros. Tenía que subirse al capó de los carros para cambiar el aceite. Así que en mi familia entendemos bien esto que ahora en los libros de Lean Startup explican, ¿no? Que primero el MVP y luego no sé qué, luego no sé qué. Entendemos bien, yo de niño vi esto, siempre me llamó la atención. Entonces, ver que se construye algo desde pequeñito, ¿no? Y con una persona que solamente teniendo cosas en contra construye. Eso hasta el sol de hoy es una inspiración en nuestra casa, a pesar de que mi abuelita ya no está con nosotros. Eh, Siempre fue una mujer dura, robusta, la vida le convirtió así, pero ella quiso hacer eso, amasó una fortuna, no una gran fortuna, pero amasó una fortuna. Eh, y yo tengo esa inspiración. Mis padres me llevaron a mí. Hay algo que yo creo. Para que todos funcionemos en esta vida, alguien debe confiar en nosotros. Alguien tiene que decirnos que sí puedes, ¿no es cierto? Alguien tiene que haber. En mi caso, como en el de muchos, mi bendición es mis padres. Entonces, mi mamá desde niño, tuve la suerte que ella sí me defendía contra cualquiera. Nada, cuidado, no te le metas. Él quiere hacer esto, o él quiere hacer cualquier cosa. Y que alguien, que exista una persona que te diga que puedes, eso debemos tener todos en esta vida. Ese es el secreto. Hago lo mismo con mis hijos. Yo no quiero que se le meta a nadie. No te le metas. No, nadie. Y si tú quieres hacer eso, haz. Y si quieres, no sé, desordenar tu dormitorio porque crees que estás jugando al espacio, pues hazlo. Y destroza, dale la vuelta, ¿no? Entonces que hagan lo que quieran hacer. Así que yo creo que en mi caso personal, son inspiraciones que tengo en mi vida y yo me he ido construyendo, he ido encontrando caminos, he ido encontrando buenas cosas como estas que te comenté de mis habilidades híbridas, que eso fue un descubrimiento en realidad. Que finalmente cuando alguien te impulsa con buena onda como mi padre, él me ayudó a descubrir, ¿no? Porque de pronto si él no me decía nada, yo hubiese seguido mi carrera de psicología industrial solamente. Eh, Así que creo que eso, Javier. Chévere, muchísimas gracias por esa anécdota. Creo que, y no sé, parte de lo que busco hacer con este espacio es conocer lo que hay detrás, porque si, claro, contigo quizá hubiésemos hablado en otro contexto, en una entrevista súper formal en la que hablas solamente de recursos humanos, ya está, pero creo que la persona va mucho más allá de eso. Existen muchas más dimensiones. Sí, no, bacán que hayas salido de este chance de conversar, porque también creo lo mismo. Hablar de una teoría de emprendimiento y no sé qué, puedes encontrarlo en un blog, en Google, eh, uno mejor que otro, yo lo hago, no tengo todas las respuestas, pero sin duda hay algo atrás, sin duda hay una historia de vida que es la que te va llevando, te va impulsando. Eh, y a ratos también, hoy en día me he sentido más animado a contar de mis cosas, porque así como yo he podido encontrar inspiraciones en historias de otros,
a alguien puede ser que yo le inspire, ¿no? Eso es bonito que pase, porque alguien puede identificarse más con mi estilo de vida, que diga, sí, yo también estoy teniendo complicaciones. Yo tuve una etapa muy dura en la universidad, yo tenía escasez, hubo la crisis en el 99 y ahí fue cuando mi padre se quedó en cero y empezamos desde cero. Él construyó nuevamente un local porque lo perdió y construyó nuevamente su negocio de repuestos de autos. Él quería emprender, él no quería irse a trabajar a ningún otro lado. Y yo trabajaba ahí, yo desarmaba carros. Entonces, yo siempre pasaba de gracia, sucios. Así pasaba yo entre mis 17 y 22, 23 años. Eso es lo que... No, un poquito antes, ¿no? Hasta los 22 más o menos. Porque a los 22 ya estuve trabajando en una empresa haciendo recursos humanos. Pero así pasaba yo. Entonces, lo cuento con alegría, porque creo que son cosas bonitas que tú guardas y que te ayudan a saber que tienes una inspiración, que hay un propósito, y capaz que ya estás en el subconsciente, ya ni te das cuenta, pero está todo el tiempo empujándote, ¿no? Entonces hay una chispa ahí en tu corazón que no se apaga y que estás dale, 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 dale. Y sí, a mí me gusta emprender, me gusta cambiar, me gusta innovar, me gustan las historias de emprendimiento, veo todas. Una que te puedo recomendar, si es que no la has visto todavía, es de William Kangwamba, está en Netflix, esta película que se llama El niño que domó el viento. No lo he visto, la verdad. Que justamente, como esta, sé un montón, ¿no? Pero esto es inspirador de un niño que ni siquiera tenía acceso a entrar ni a la escuela pública, porque ni tenía para comprar un libro ni zapatos, y él se escondía detrás de las ventanas de la escuela, que ya es pobre, y se metía a la biblioteca escondiéndose para leer los libros de electrónica y logra conseguir, le roba la bicicleta a su papá, logra conseguir un molino, construye él un molino y con ese molino acarrea agua de un barrio hacia otro barrio. Así que este chico, este niño, termina dando charlas en Harvard. Entonces es inspirador, eso es increíble. Eso es algo que a mí me encanta, o sea, eso me parece que es algo mágico de verdad. Increíble. Qué chévere esa historia, me tengo que verla. Porque sí, me ha salido en bastantes ocasiones como una recomendación, pero No, es buenísimo. no lo he visto hasta ahora. El título suena medio feo, por eso creo que no atrae, pero la historia es fantástica. Claro. Chévere. Y bueno, una de las tradiciones de este podcast es que el anterior invitado te dejo una pregunta para ti. Y si me permites, voy a leértela. Bien. Si pudieras vivir un día de tu vida una y otra vez, ¿cuál sería? El día de mi nacimiento. ¿Por qué quisieras volver a vivirlo? No sé, me parece un día importante, el día que sales a la luz, el día que vives, el día que estás explorando cosas nuevas. No sé si escogería otro, no recuerdo algún día que sea como maravilloso. Creo que todos mis días han sido maravillosos. He contado con una gran bendición. Chévere, si me permites agregar algo a esta pregunta, si pudieses borrar un día de tu vida, ¿cuál sería? No sé, está difícil la pregunta. Eh, no sé, no, no recuerdo. Un día perdimos en un accidente de tránsito a un primo mío cuando él tenía 14 años, yo tendría unos 20, no, ya tenía 27 años yo, y él tenía 14 años. Probablemente borraría ese día, a que no ocurra. Lo siento mucho. Bueno, y por favor ayúdanos con una pregunta para el siguiente invitado. Dios mío. A ver, ¿y quién preguntó eso?
Es una pregunta anónima. Muy bien. A ver, ¿qué le preguntamos al siguiente? Sí. No tienes que mencionarlo, solo escribirlo. Ah, escribo. Sí. Bueno. Qué bonito este. Esto va a quedar como histórico, ¿no? Qué bien. Totalmente. Se está volviendo mi cuaderno más preciado. Claro, por supuesto. A ver, no se me ocurre. Em, Ahí está. Súper. Es una pregunta bastante complicada, creo. No le que sale a leer de rojo, pero buena suerte para el Sí. siguiente invitado. Muy bien. Chévere, muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí. A ti, Javier. Me he sentido muy libre, bien distraído, bien relax. Sigue adelante, vacancísimo. Estos espacios de conversación hacen bastante falta. Creo que tiene que haber más información nutritiva que enriquezca a la gente en general. Así que te felicito un montón y volverás a invitar. Por supuesto que sí. Gracias. De una, bacán.